Bueno, muy buenas tardes y en primer lugar disculpar por la demora en el inicio de este evento. Soy Mario Librado, subdirector comercial de Pharma Consulting y bueno, la verdad es que es un verdadero placer presentar este evento que se engloba en la serie de encuentros digitales a nivel nacional que hemos llamado Conversaciones Patrimoniales entre Expertos y que hoy dedicamos especialmente a un tema muy demandado por vosotros referente a la situación y claves en la compra de oficina de farmacia en Navarra. En este formato digital, pues bueno, vamos a contar con expertos de nuestra organización que nos responderán a cuestiones de máximo interés. En este encuentro contaremos con Koldo Gómez Grábalos, responsable de los servicios financieros de Pharma Consulting desde hace 16 años y bueno, con más de 1.500 operaciones tramitadas con éxito a través de entidades financieras con las que Pharma Consulting tenemos acuerdo. Buenas tardes, Koldo. Hola, buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes. Hola. También tendremos a Estefanía Arellano, delegada comercial principal en Navarra, aunque bueno, puntualmente le apoyan también otros compañeros, ¿no? Desde Zaragoza o Vitoria o el resto de delegaciones de España. Muy buenas tardes, Estefanía. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, como personalidades invitadas más importantes en Navarra, pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que quieran colaborar con nosotros porque atienden además a las inquietudes en este tema de máximo interés de sus asociados cooperativistas y colegiados respectivamente. Pues vamos a contar esta tarde con Íñigo Aguirrezábal, director gerente de Nafarco, la principal distribuidora en la Comunidad Navarra, además de profesor asociado en la Facultad de Farmacia de la Universidad Navarra. Muy buenas tardes, Íñigo. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, Marta Galipienzo, presidenta por todos conocida, ¿no? del Colegio de Farmacéuticos de Navarra y bueno, pues además de presidenta titular, ¿no? de oficina de farmacia desde hace 19 años, yo creo también. Así que bueno, una experiencia detrás también ahí. Muy buenas tardes, Marta. Además, agradecerte que has hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros, porque creo que estás en Madrid. Encantada, solo espero que la conexión funcione bien, que cuando estás en casa la controlas mejor, pero encantada de estar con vosotros. Bueno, muchas gracias. Ya hemos tenido los problemitas al principio, yo creo que ya vamos servidos de problemas técnicos para esta sesión. Bueno, además deciros que podéis plantear vuestras dudas en este formato en el que haremos preguntas a nuestros expertos y a nuestras personalidades invitadas a través del chat que hemos puesto a vuestra disposición y que intentaremos responderlas o agruparlas para dar una respuesta en esta conferencia. De todas formas, deciros que está diseñada también con las principales pues, cuestiones o preguntas que nos soléis plantear. Si no diera tiempo a responder a todas, pues os emplazamos a poder tener en contacto con nuestros delegados en Navarra, que bueno, pues estarán encantados de tratarlas en los próximos días. Os facilitaremos al final del evento pues el medio para hacerlo. Me gustaría, antes de pasar a plantear las cuestiones pues con nuestros expertos y los invitados, contextualizar un poco lo que es el evento de hoy, ¿no? Como sabéis, pues bueno, el marco regulatorio en Navarra es diferente desde hace ya casi 20 años y eso hizo entonces que, bueno, pues que el panorama cambiara de forma sustancial, ¿no? Pues afectando de lleno pues, tanto a la demanda como al precio de la oficina de farmacia. En aquel momento, pues muchos farmacéuticos que tenían la ilusión de tener su propia oficina de farmacia, pues como puede pasar un poco ahora a vosotros, emprendieron la aventura de abrir, buscando una ubicación más adecuada y creando un negocio desde cero. En estos momentos, pues se podría decir que el mercado de oficina de farmacia Navarra de alguna forma se ha autorregulado, ¿no? Por las normas de oferta y demanda y por las propias limitaciones de las zonas disponibles con cierto potencial, que quedan básicamente o exclusivamente ceñidas a barrios nuevos o a ubicaciones residuales, quizás con escasa rentabilidad y, bueno, eso hace que hay una demanda creciente que ahora veremos con algunos datos que os hemos preparado para al principio por la compra de oficina de farmacia. Liderada además, pues bueno, pues por varias generaciones de farmacéuticos que están interesados, pues bueno, en comprar una farmacia con facturaciones ya consolidadas y que quizás os pueden dar algo más de seguridad a la hora de estabbleceros por vuestra cuenta. Nuestra opinión, pues la verdad es que en Navarra tenemos un gran número de farmacias atractivas, con diferentes facturaciones además,
y que pueden encajar en vuestro proyecto de vida, que sinceramente al final es lo principal que tenéis que tener en cuenta para afrontar esta compra de oficina de farmacia. Y bueno, por eso nos gusta además conocerlo y conocer vuestros objetivos de vida para casarlos también con la oferta de oficinas de farmacia que tenemos a la venta. Os voy a presentar unos datos como introducción ya por concluir muy rápidamente. Son respecto a la demanda creo que estáis viendo en pantalla, la demanda de farmacia en Navarra. Son datos propios nuestros, ¿de acuerdo? Que nos hablan un poco del interés, ¿no?, que hay por la farmacia en los compradores navarros. Sí que deciros que en los últimos 4 o 5 años ha habido un incremento importante. Como podemos ver en esta gráfica, pues bueno, desde el año 2015 aproximadamente, pues prácticamente se nos ha duplicado el interés anual de compradores que se nos dan de alta en nuestra web. Deciros que tenemos, bueno, es que ya llevamos casi 30 años, pero bueno, tenemos 1000 inversores que se dieron de alta históricamente, activos hay unos 622, ¿no? Pues bueno, con mayor o menor actividad, pero que tienen una ficha de compra abierta con nosotros. También destacaros, en cuanto a facturaciones más demandadas, que más de la mitad de los compradores navarros están interesados en farmacias que facturan menos de 500.000 euros. Para que os hagáis una idea, en ámbito nacional, el tramo más demandado suele ser el de 500 a 700.000 euros. Aquí en la Comunidad de Navarra es un poquito inferior. También hay que tener en cuenta que las farmacias también tienen un tamaño, las facturaciones un poquito también más inferiores, lógicamente, por la regulación, ¿no?, que tenemos. ¿De acuerdo? Eso hace que el interés, pues quizás esté en un tramo inferior al nacional. También, como dato un poco curioso, explicaros que la media de edad más habitual, o el tramo de edad más habitual, mejor dicho, de compradores, está entre 40 y 50 años, cuando normalmente en la mayoría de comunidades autónomas del resto de España suele estar entre 30 y 40 años. Quizás una explicación a esto puede ser que tenemos muchos compradores que ya tienen farmacia. Es decir, hay farmacéuticos que en su día pues abrieron su farmacia y que están interesados, algunos de ellos, en comprar una farmacia de una facturación mayor. Quizás puede ser una explicación para esta tendencia. Como os comentaba, pues bueno, aquí el 37% de esos 600 y pico compradores ya tiene farmacia, es decir, es un farmacéutico que tiene su farmacia y está interesado en cambiar de proyecto, ¿de acuerdo? Es sensiblemente superior al resto de España también. Y bueno, y como anécdota, deciros también que el 60% de los compradores que se dan de alta con nosotros y que están interesados en comprar farmacia en Navarra proceden de fuera de la comunidad foral. Entonces, pues bueno, la mayoría provienen, muchos de La Rioja, muchos de Guipúzcoa, pues también de Madrid, pero bueno, al final Navarra es una comunidad que es receptora de compradores de otras zonas. Quizás puede estar relacionado también con el precio o con otra serie de circunstancias, pero bueno, sí que además tenemos experiencias muy cercanas de compradores que proceden de otras comunidades. Bueno, os quería presentar estos datos simplemente un poco para centrar lo que es la conferencia. Espero que os hayan servido de interés. Y bueno, yo aquí iniciaría la ronda con Estefanía, que es la persona que está pues quizás más cerca de nuestra organización con los compradores, ¿no?, en el día a día, en tu actividad diaria, y yo te preguntaría qué dudas o preocupaciones te suelen plantear los compradores, ¿no?, de Oficina de Farmacia Navarra. Cuéntanos. Bueno, a ver, cuando me reúno con vosotros, alguna de las principales dudas o preocupaciones que me planteáis es el tema de la financiación. Es decir, ¿qué porcentaje de dinero tengo que tener en efectivo sobre el valor de la compra y qué otros recursos debéis aportar para conseguir la financiación necesaria para lograr la farmacia deseada? ¿Vale? Una de las principales dudas que os encontráis es que si el propio fondo de comercio de la farmacia sirve como garantía para las distintas entidades, ¿vale? Esto, lógicamente, debemos saber cómo hay que estructurarlo, porque dependiendo de la entidad y de vuestra situación personal, podrá cambiar, ¿vale? Luego, otro de los aspectos principales que me estáis trasladando es
cómo es en sí el proceso de compra, ¿vale? ¿Qué debéis hacer desde que comenzáis la búsqueda de la farmacia hasta que finalmente entráis en la farmacia, ¿vale? En este caso, nosotros con esta experiencia que tenemos de 30 años, bueno, lo tenemos estructurado en 70 pasos, ¿vale? Que van desde que comenzáis ese estudio inicial, bueno, a un análisis en profundidad de la farmacia, ver cuál es la estructura económica que debo disponer para poder afrontar esta operación, ¿vale? Cómo debo presentar la oferta, cómo debo hacer las distintas negociaciones con el vendedor, cómo se negocia el stock, luego también el asesoramiento en cuanto a la búsqueda de la financiación y otra serie de trámites varios que hay que ir realizando hasta que se realiza la firma de la escritura, ¿vale? En este caso, yo os aconsejaría que os apoyarais en distintos especialistas, ¿vale? En la materia, que de alguna manera os van a ayudar a conseguir la compra de la farmacia de la mejor manera posible, ¿vale? Y por último, otro aspecto que también me estáis trasladando mucho es la diferencia que existe en todos los aspectos entre optar por abrir una oficina de farmacia o comprar una que ya esté funcionando. Eso sería así un poco por resumir, bueno, pues esas principales dudas o preocupaciones que tenéis. Muy interesante, Estefanía. Nos apuntabas en primer lugar que la preocupación principal casi es la financiación, entre otras. Koldo, como responsable de servicios financieros, ¿se siguen financiando farmacias en España en esta situación? Y bueno, ¿cuál crees que son los factores clave para obtener esa financiación? Sí, bueno, pues retomo yo un poco lo que estaba comentando Estefanía. Sí, desde luego la banca sigue apostando por el sector farmacéutico, bueno, como siempre ha hecho. ¿Y por qué? Pues yo creo que porque lo consideran sobre todo un sector refugio, un sector estable, un sector en el que les permite moverse con cierta tranquilidad, ¿no? Como factores clave para basarnos en los que poder conseguir una financiación, hay que preguntarle al banco a ver qué considera para él lo clave pues, para conseguir esa financiación. Y para él lo principal es tener seguridad de la inversión que luego el comprador va a cometer, ¿no? Es decir, hay que darle esa seguridad al banco, esa tranquilidad. Hay que hacerle ver que es un proyecto viable. Entonces, ¿cómo le damos esa tranquilidad a la entidad financiera? Pues le damos con un análisis muy profesional. Hay que realizar la farmacia desde todo punto de vista, es decir, desde un punto de vista civil, mercantil, fiscal, laboral, arrendaticio, contable, financiero. Hay que analizar la situación de la farmacia actual y a pasado. Y a partir de ahí, tomar como punto de partida esa situación para poder proyectarla a futuro y ver un poquito qué es lo que puede hacer el nuevo inversor con ese plan de gestión que pueda aplicar él, ¿no? Entonces, todo esto lo que pretendemos nosotros es plasmarlo en un proyecto de inversión en base a una metodología homologada que tenemos con las principales entidades financieras que están apostando por el sector. ¿Para qué? Pues para darle todo a la entidad financiera mascado y que se le pueda resolver todas las dudas que tengan de cara a la financiación con un posible inversor, ¿no? Entonces, yo creo que el principal factor es dejarlo todo recogido en un proyecto muy completo y todo ello basado, pues eso, en un análisis muy profesional. Ok. Y en esa línea, además con la situación que hemos pasado o que estamos pasando, ¿no? de crisis sanitaria, que probablemente nos puede llevar a ciertas turbulencias también en el mundo financiero, ¿cómo se han comportado los diferenciales y tipos de interés y qué posible evolución pueden tener en el futuro, Koldo? Vale, mira, si me permitís, voy a compartir con vosotros un gráfico. Yo creo que lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Sí, tengo aquí los principales datos de la evolución del Euribor, que sería la línea azul que tenemos un poquito más abajo, y la línea naranja o roja que veis un poquito más arriba es lo que sería el tipo medio, es decir, el Euribor más el diferencial que habitualmente pues, las entidades financieras suelen cobrar a lo que es un cliente que pide financiación, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el 2008 aproximadamente, los tipos estaban muy altos, llega la crisis financiera, que todos hemos visto en los últimos años, y con el objetivo de incentivar la actividad económica, lo que se hace es disminuir el Euribor de una manera muy brusca y se empieza a aproximar aproximadamente en el año 2012 más o menos, ya el Euribor empieza a estar muy próximo a cero. Los diferenciales se han ido ajustando también. Lógicamente hay un pequeño gap en el que tarda un poquito más en ajustar el diferencial frente a la bajada del Euribor,
pero ya vemos que a partir del 2016, me parece que sí, como vemos en el gráfico, el Euribor empieza a estar ya incluso en términos negativos y actualmente pues sigue en términos negativos. Se ha ido aproximando un poquito más a cero, pero sigue estando en términos negativos, ¿no? Y vemos que los diferenciales, por la línea de arriba que engloba el Euribor más el diferencial, se han ido ajustando todavía mucho más. Por lo tanto, hoy en día es un momento muy importante o clave pues, para poder financiar la compra de una farmacia porque los tipos están relativamente bajos. Además, hay que tener en cuenta que, me preguntabas, Mario, de cara al futuro, la perspectiva es que los tipos sigan estando muy bajos. De hecho, tanto Jerome Powell de la Reserva Federal de los Estados Unidos como Christine Lagarde del Banco Central Europeo nos han dicho que el Euribor va a seguir muy próximo a cero durante los próximos años. O sea, no se prevé que haya cambios significativos de posibles subidas, etcétera. Yo creo que va a seguir muy estable durante los próximos años, por lo menos. Muchas gracias, Koldo. Nos explicaba antes Estefanía que también la gestión del stock y que está muy asociada también a la elección de un distribuidor es muy importante. Íñigo, como director gerente de Nafarco, ¿qué aspectos crees que tiene que tener en cuenta un comprador a la hora de comenzar la relación con una distribuidora, una cooperativa? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que tener en cuenta un farmacéutico que que se inicia por cuenta propia una actividad con una farmacia es que el distribuidor probablemente sea, junto con el proveedor que haya elegido en genéricos, a efectos de rentabilidad de farmacia, el proveedor que más afectación pueda tener. Y luego además es que es un proveedor estratégico y tiene que contemplarlo como una alianza a largo plazo. Tener en cuenta que con una compra media mensual de 15.000 euros, una farmacia le va a estar comprando al distribuidor 200.000 euros al año. Esos 200.000 euros al año, por la especial situación que tiene en España, la distribución en España es una rara avis. España, por el modelo que tenemos y porque la propia farmacia participa de la distribución, en lugar de darse una participación de los distribuidores en el margen de la farmacia, es decir, que el distribuidor se integra hacia el retail, ocurre lo contrario. Es la farmacia la que ha adquirido propiedad de una manera muy importante en la distribución farmacéutica a través de las cooperativas y eso hace que sobre un margen legal de 16.000 euros, más o menos, una compra de 200.000 euros al año tiene un margen legal de 16.000 euros equiparables al 27,9 que tiene la farmacia. De esos 16.000 se están cediendo a la farmacia más o menos unos 10.000, en el caso nuestro, por ejemplo. Claro, si tú esto analizas en una actividad a largo plazo, el dinero que supone el que las cosas estén claras y que tengas confianza en tu distribuidor, pues es mucho dinero el que está en juego, ¿no? El que eso sea claro. Por tanto, yo lo que le diría a una persona que adquiere una farmacia es que piense que la relación con el distribuidor es una relación a medio plazo, que busque un distribuidor que sea claro en las condiciones que le ofrece, porque hay dinero en juego, y que llegue a ese primer contacto en la medida de lo posible con pulmón financiero. Nos ocurre muchas veces que a la hora de empezar la relación con nosotros, si la farmacia no ha tenido en cuenta que en la farmacia se compra también con el stock y ese stock llega asfixiado desde el punto de vista financiero y con el fondo de comercio y el local no tiene más pulmón de capacidad de endeudamiento para hacer frente al stock, a lo mejor esos 60.000 euros de esto que pueda tener de media una farmacia en Navarra son lo que le complican la vida y acaba firmando compromisos a largo plazo que le pueden suponer dinero. Me explico, quiero decir que yo no firmaría nada con nadie hasta saber cómo funciona ese y sobre todo no me comprometería a largo plazo con nadie hasta saber que el distribuidor pues me gusta cómo trabaja, me ofrece un buen servicio que también es importante. No olvidéis que la distribución y sobre todo en Navarra es un agente clave para que las farmacias trabajen con el mínimo stock posible. Tened en cuenta que el número de referencias que se trabajan hoy en día en la distribución son 24.000 referencias y las farmacias no las pueden tener, con lo cual la distribución es un aliado importante. El servicio es importante, pero también es importante que el distribuidor tenga claro en su ADN que quiere apoyar a la farmacia, cederle margen y que eso lo haga de manera pues veraz, ¿no? Y que no se comprometa y que pregunte a compañeros, es decir, los distribuidores nos conocemos, no somos demasiados, nos conocen las farmacias que operan y que pregunten en su entorno cómo funcionan los distribuidores. Todos tenemos herramientas para que empiecen a probarnos, empiecen a trabajar con nosotros y no se comprometan con firmas a largo plazo
que luego a lo mejor se puedan arrepentir. Sobre todo teniendo en cuenta pues, eso, que al final hay un margen importante en la compra al distribuidor. Totalmente de acuerdo, Íñigo. La verdad es que el papel de la distribución en Navarra es más importante, si cabe, que en el resto de territorios. Es clave. Muchas gracias. Marta, cambiando un poquito el enfoque, como presidenta del Colegio de Navarra y hablando un poco también, nos gustaría que nos dieras tu opinión de la situación, que si crees que con esta situación de pandemia, pues no sé, si ha reforzado la imagen que ya tenía la sociedad de la farmacia como referencia asistencial y sanitaria cercana del farmacéutico y no sé si nos puedes decir cómo se plantea el futuro inmediato desde tu punto de vista, si va a haber algún cambio, si crees que va a cambiar algo, no sé, cuéntanos, Marta. Bueno, pues yo respondo primero a la primera, que era la fácil, la segunda es más difícil. Bueno, yo creo que sí que en esta crisis, por ver la parte positiva, que la verdad es que todos lo hemos pasado muy mal, incluyendo a la distribución, y lo hemos sufrido juntos en muchos casos, sí que creo que como positivo vamos a sacar ese refuerzo, como bien decías, de la sociedad, porque a veces tendemos a pensar si nos valora mejor la administración, si no. Bueno, a mí me consta que la administración nos ha valorado, pero tengo mucha más confianza en esa valoración positiva de los pacientes y de los ciudadanos que en la de la administración, porque solo ganándonos la confianza de los pacientes y de esa sociedad que empuje a esos políticos a que nos tengan en cuenta, lo vamos a conseguir. Entonces, bueno, yo creo en ese sentido es que estoy con un punto de esperanza. También es verdad que nos queda una etapa difícil sanitariamente hablando, yo creo, y económicamente, y ya sabemos la tendencia que hay a solucionar los problemas económicos con un tijeretazo en la farmacia. Pero bueno, sí que creo, desde luego, a mí personalmente me lo han hecho llegar en muchas situaciones, el menos mal que estáis, porque en muchos casos se han encontrado con la puerta del centro de salud cerrada. Y creo que eso va a ser un buen apoyo. Se ha firmado también un convenio con la asociación, con el Foro Pacientes, a nivel consejo y tal, y creo que vamos a ir muy de la mano. Respecto al futuro inmediato que me decías, pues ojalá lo supiese. Ojalá estaría hablándome todos los días con Fernando Simón y el presidente del gobierno. Yo, la verdad es que me preocupa ahora mismo más, y va a sonar feo, pero me preocupa más la situación económica que va a vivir España que la sanitaria, porque nosotros vamos a sufrir las dos. Y entonces, bueno, pues yo creo que es muy importante que hagamos las cosas muy bien, que se vea el valor que aporta la farmacia a la sociedad, que se vea que ahí estamos, a pesar de lo difícil que está siendo, que aunque los centros de salud cierran por la tarde, las farmacias van a seguir estando abiertas, que ha habido ahora polémica con eso y tal, y que vamos a seguir prestando servicio para intentar, cuando quieran estropearnos algo, decir, ten en cuenta que eso es muy importante. La verdad es que es un orgullo trabajar en este sector. No sé si además habéis visto a través de redes sociales la campaña que hemos planteado a los farmacéuticos, de orgullosos de ser farmacéutico, y un poco habla de este sentimiento, ¿no? de orgullo del propio farmacéutico, de los pacientes, nuestro, por supuesto, y la verdad es que yo creo que en ese sentido sí que habéis salido reforzados. Sé que la segunda pregunta era complicada, pero bueno, tenía que intentarlo, Marta, y yo creo que sí, la situación financiera pues preocupa más en el futuro probablemente que la sanitaria, como apuntabas. Creo que además estás en Madrid, ¿verdad? Y has tenido, creo que junto al gobierno, con los diferentes... Hemos tenido el primer pleno presencial. Hemos sido valientes y nos han dado la opción de hacerlo presencial o online. Y hemos estado más o menos a mitad de los presidentes presencialmente, porque al final esta nueva tecnología nos ha servido mucho y nos ha permitido hacer muchas cosas, pero sigue siendo muy operativo la presencialidad. Sí, la verdad es que sí. Y allí, desde Madrid, ¿cómo crees que se ve la gestión de la farmacia navarra? ¿Qué percepción crees que tienen tus compañeros? Pues yo eso es algo que yo llevo ahora de presidenta, y como somos uniprovinciales, además a mí me toca estar en todos los actos nacionales para poder dar la visión, y yo desde hace 5 años, hace ahora que entré, lanzo siempre el mismo mensaje porque creo que a veces hay desconocimiento de la situación en Navarra, y creo que eso puede afectar también a la hora de esas compraventas o esas situaciones. Yo cada vez que alguien me dice, es que en Navarra, como estáis liberalizados, a mí me ofende un poco. O sea, la farmacia en Navarra no está liberalizada, y creo que es importante saberlo.
yo lo primero que explico siempre es que no, que seguimos siendo el modelo de farmacia español y el modelo de farmacia mediterráneo, que seguimos estando regulados, que seguimos necesitando una licencia administrativa y que seguimos apostando por una ley de mínimos y de que esté cubierto el mundo rural, solo que tenemos una ordenación más laxa que en el resto de las comunidades autónomas. Y me parece importante por dos cosas, porque eso es lo que nos permite que este sistema sea sostenible incluso con la laxa ordenación que tenemos en Navarra, que todos los ciudadanos tengan una farmacia cerca, que es algo muy importante yo creo, y sobre todo seguir siendo sanitarios y no convertirnos en auténticos mercaderes, porque hay que tener una cierta normalización. Entonces yo siempre, una vez explicado eso, pues siempre les digo que bueno, que lo que nos ha supuesto en Navarra, que como no es bueno quejarse, sí que hay que intentar enmendarlo, y en ello estábamos en la Junta cuando ha llegado esta pandemia, y lo último que quieren oír en el Departamento de Salud es hablar de la reforma de la Ley de Atención Farmacéutica. Pero mientras eso podemos mejorarlo y regularizarlo un poco, pues yo creo que lo que tienen que saber fuera y lo que yo les explico en Madrid es que al final te adaptas a la situación que hay y te haces muy hábil para ser útil. Bueno, nosotros en la farmacia, la distribución ni te cuento, porque por ejemplo en Afarco, para hacer la misma facturación que iba a decir a la Gofar, que ya no existe, ¿no? Novaltia, pues tiene que ir al doble de farmacias para hacer esos mismos servicios. Bueno, pues al final yo creo que somos admirables entre todos equipo, farmacias y distribución, porque con una red muy difícil estamos consiguiendo hacerlo a base de trabajo, de constancia y de habilidad. Sí, desde luego. No sé si Íñigo quieres añadir algún comentario al apunte que hacía Marta en cuanto pues eso, al esfuerzo de la distribución o no sé. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marta. También es verdad que al final aquí en Navarra la propia idiosincrasia nos exige ser muy eficientes, pero también supone una dificultad añadida para el que viene. O sea, desde el punto de vista de distribución no somos un destino atractivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues eso también es una ventaja, ¿no? Desde luego. También relaciona un poquito con lo que estábamos hablando de una diferente regulación y la posibilidad también de abrir, ¿no? De abrir o comprar, que era un poco una de las dudas que también planteaba o que te solían plantear, ¿no, Estefanía? Los compradores te suelen plantear. Koldo, desde un punto de vista, no sé, ¿qué recomendación le darías a una persona igual que estuviera dudando entre abrir o comprar farmacia desde un punto de vista pues más financiero? Sí. Bueno, casi vuelvo un poquito a lo que comentaba antes con respecto a los bancos, pero bueno, ahora desde otro punto de vista. Para mí lo más importante en una situación de estas es realizar un análisis muy riguroso de la situación. Hay que analizar las dos alternativas y compararlas. ¿Para qué? Pues para que podamos tomar la decisión correcta, ¿no? A priori, el abrir una farmacia, pues puedes llegar a pensar que la inversión es más baja que en el caso de una compraventa, pero hay una serie de efectos que hacen que la propia compraventa sea más interesante que incluso el abrir una nueva apertura. Por ejemplo, cuando se transmite una farmacia, en el momento de analizar la farmacia, nosotros contamos con un histórico, es decir, vemos cómo ha evolucionado las ventas, el mix de ventas que ha tenido, cómo han evolucionado los consumos, cómo han evolucionado los márgenes, lo bien o lo mal que se ha gestionado la farmacia. Entonces, a partir de ahí, de ese punto de partida, podemos tomar decisiones y podemos simular lo que va a suceder a futuro de una manera pues mucho más sencilla, ¿no? Cosa que en una nueva apertura, pues bueno, podemos hacer hipótesis, podemos hacer simulaciones, pero siempre serán todas pues mucho más complicadas de luego poder cumplir, ¿no? Por otro lado, otro tema que también hemos comentado antes un poco de pasada, los precios en Navarra están mucho más ajustados que en el resto del territorio nacional, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad también de cara a los inversores en la compra de una farmacia. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pagando menos, al final un inversor tarda menos tiempo en recuperar la inversión, ¿no? Otro aspecto que quizás para mí sea el más importante es la fiscalidad. En el caso de una compraventa, por el importe que un farmacéutico paga por la farmacia, más aquellos gastos que se consideran como mayor valor de compra, el farmacéutico en su cuenta de explotación, cuando va a hacer su declaración de la renta, puede imputar la deducción fiscal del fondo de comercio. Entonces, puede imputar un gasto de hasta el 10% que consigue con eso minorar el beneficio y, por lo tanto, o bien pagar muy poquitos impuestos o incluso, depende de la inversión,
no pagar nada durante los próximos años, ¿no? Cosa que en una nueva apertura, pues bueno, pues el farmacéutico trabaja, genera su beneficio y sobre ese beneficio pues paga Hacienda pues lo que le corresponda, ¿no? Entonces ahí tenemos un ahorro fiscal muy importante que hace que la propia compraventa sea muchas veces pues más interesante que una nueva apertura. Aparte también lo que hemos comentado ya, pues los tipos de interés atractivos, ¿no? Ahora mismo pues el Euribor está muy bajito, los diferenciales también, y es una buena oportunidad pues para poder endeudarse a largo plazo, ¿no? Y luego casi, pues ya por terminar, también comentar un poco los plazos. Una compraventa, pues bueno, pues habrá que solicitar los permisos correspondientes, etcétera, y tramitar el tema de la financiación. Pero una nueva apertura habitualmente lleva mucho más plazo, el ponerla en marcha, etcétera, desde que empiezas a buscar un local que reúna las condiciones sanitarias que se nos piden, las distancias entre farmacias, las distancias con centro de salud, los metros cuadrados del local, que sea un local, bueno, pues como comentábamos también antes, un local atractivo, porque pues muchas veces no hay tantas zonas ya donde nos podamos poner, no sé, que nos generen oportunidad de negocio. Entonces hay que pedir también licencias municipales, trámites frente a sanidad. Entonces todo esto hace que muchas veces los plazos se demoren muchísimo, ¿no? Y desde que uno está pensando igual en abrir una nueva apertura, pues bueno, hasta que realmente la abre, pues termina pasando pues mucho tiempo, ¿no? Entonces no sé si os he resumido, pero para mí casi estos son los principales puntos en los que yo me basaría, ¿no? De cara a tomar una decisión si comprar o si abrir una nueva apertura. Sí, sí, bueno, yo creo que has apuntalado ahí unos cuantos conceptos interesantes, ¿no? El tema de, por ejemplo, la deducción del fondo de comercio, que el régimen navarro además es diferente al nacional, es superior, ¿no? Esa deducción, en fin, hay determinados aspectos más allá de ubicaciones, etcétera, que pueden ser interesantes. En esa línea, Íñigo, te quería preguntar, desde el punto de vista de la cooperativa, vosotros que tenéis un buen número de farmacias y conocéis, ¿cómo está siendo la trayectoria de las farmacias que se han transmitido o abierto en los últimos años? Bueno, yo la verdad es que yo en sobre la pregunta del traspaso frente a la nueva apertura, si me hubieras hecho esta pregunta en el año 2016, probablemente no hubiese sido tan categórico. Hoy, en el año 2020 y después de llevar 4 años en la cooperativa, por la experiencia que hemos tenido, primero decirte que yo creo que el 95% de los traspasos que se han producido, nuevas aperturas que se han producido en Navarra, hoy están trabajando con Nafarco, con lo cual tenemos un conocimiento y un seguimiento de lo que se ha producido tanto en nuevos socios o clientes que han empezado con el formato nueva apertura como de socios o clientes que han empezado con el formato de traspaso. Yo creo que clarísimamente, sobre todo en los últimos años, yo no me jugaría o bien mi patrimonio o bien mi capacidad de endeudamiento. Cuando empiezas en esto tienes que tener en cuenta o bien tiras de tu hucha, es decir, el patrimonio que tengas, o bien de tu capacidad de endeudamiento, es decir, de qué capacidad de avalar tienes el préstamo que te va a dar el banco. Agotar tu proyecto de negocio hoy apostando por una nueva apertura, yo hoy lo veo complicado. Lo veo complicado porque nuestra experiencia de lo que ha ido ocurriendo es que es difícil llegar a cifras de facturación que sean interesantes porque no quedan ya demasiados huecos en Navarra. Luego además hay que tener en cuenta una cosa y es que los ratios de conversión en Navarra, que esto yo lo defiendo mucho en otras zonas cuando me muevo y creo que Navarra es un destino interesante, el ratio de conversión en Navarra es atractivo frente al que hay en otras zonas de España. Por poner, yo creo que estas cosas se entienden con números. Fijaros, la facturación media sobre una muestra del 30% de las farmacias de Navarra, datos reales, la facturación media es de 425.000 euros, ¿vale? Pero eso, como todo en la vida, es como la media de cuántos pollos se comen. Hay alguien que se infla y otro que come pocos pollos. Fijaros que de esos 425.000 euros, que es la facturación media, solamente el 39% de las farmacias la superan. Es decir, es la media, pero es una media que está muy desviada. ¿Por qué? Porque hay farmacias que todavía tienen una facturación importante. El 61% de las farmacias están por debajo de esa facturación media de 425.000. Si yo cojo el 50% de las farmacias, es decir, la mitad de las farmacias de Navarra que menos facturan y ya están instaladas y están funcionando, la facturación media cambia radicalmente. Es de 240.000 euros. Recordad que una farmacia BEC, es una farmacia de 200.000 euros de receta.
y la facturación media del 50% de farmacias más pequeñas es de 240.000 euros y ya están instaladas, ya han construido su fondo de comercio. Y la facturación moda, la más habitual, es decir, no la media, sino la habitual, es de 210.000 a 350.000 euros. Es decir, un tercio de las farmacias de Navarra están en esa cifra de facturación. Y solamente un 28% de las farmacias llegan al Dorado. El Dorado es una farmacia con más de 500.000 euros de facturación, que es cuando vienen aquí la gente de fuera y dice, oye, yo quiero una farmacia, me gustaría 500.000. Bueno, de eso, solo de las ya instaladas, solo el 28% están en esa realidad. Claro, con esos números, si yo ahora empiezo de cero y arriesgo mi capacidad de pegada a una nueva apertura o acierto muy bien, igual es verdad que acierto y soy más capaz que otros ahora de analizar y soy capaz de generar un fondo de comercio, pues eso, superior a los que os he mencionado, o si no, muy probablemente hoy, si tuviéramos que apostar por lo que hemos estado viendo en nuevas aperturas, el éxito para mí está en alcanzar 300.000 euros de una nueva apertura hoy. Difícilmente va a alcanzar en 5 años o en 4 años, que es lo que estamos viendo, una facturación superior a las 300.000 euros. ¿Vale? Lo normal es que se quede entre 200 y 250 y si tienes mala suerte que estés por debajo de los 200 y seas una BEC más en Navarra. Por eso, lo que antes no me atrevería a decir, os digo que lo que no me atrevería a decir en el año 2016, hoy, teniendo en cuenta además que nosotros estamos muy encima de las farmacias, porque al final somos un proveedor importante, tenemos que tener garantías de cobro, etcétera, estamos muy encima en esa ayuda. Yo hoy personalmente yo no arriesgaría mi capacidad de endeudamiento o patrimonio apostando por una nueva ubicación, una nueva apertura. Apostaría más por, bueno, pues por adquirir un traspaso que ya esté en marcha. Sinceramente yo lo veo así desde un punto de vista de negocio. Perdón, comentaba que está muy ligado el concepto de esas facturaciones, esos tramos de facturación que nos indicabas, que alcanzan, ¿no?, las nuevas aperturas en un posterior traspaso muy ligados a sus precios, porque hay una verdadera dispersión de precios en cuanto a la compraventa de farmacias en Navarra, muy ligado a sus volúmenes de facturación. Hablabas del Dorado, hablabas de más de 500.000, bueno, pues a partir de esos volúmenes de facturación, pues bueno, ya estamos hablando de farmacias totalmente diferentes, ¿no? Sí, sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, Navarra no es precisamente una comunidad autónoma que sea barata, y emprender una nueva apertura con local, obra civil, etcétera, al final te acabas gastando dinero. Quiero decir que si haces cuentas, bueno, ponerte en ese nivel de inversión sabiendo que el éxito está en los 300.000, por decir algo, si tuviéramos que poner una cifra, bueno, pues es para analizarlo, ¿no?, desde un punto de vista de mi proyecto de negocio, ¿no? No, desde luego, como antes nos explicaba, habéis explicado tú, Íñigo, y ha explicado parte Koldo, lo que hay que hacer es un estudio planteando unos escenarios de algún modo incluso conservadores, ¿no? Aparte de la inversión, de unos crecimientos que bueno, pues que te permitan generar un plan de negocio que tenga viabilidad y que tenga futuro, ¿no? La verdad es muy interesante. Está claro, pero mira, nuestra experiencia es que cuando un traspaso, cuando una compra de farmacia se hace sin vicio oculto, es decir, cuando compras realmente lo que te están diciendo que estás comprando, no hay un vicio oculto en la realidad de las cifras que te están dando, los farmacéuticos que trabajan con nosotros trabajan más tranquilos porque ya parten de una cifra sobre la que apalancar la deuda que tienen que ir pagando, que es la realidad del negocio, ¿no?, el fondo de comercio que heredan. Insisto, no tiene que haber vicios, claro, no te tienen que engañar, tienes que comprar sabiendo lo que estás comprando. Pero si es así, que es lo que suele ser lo habitual, pues yo creo que es más viable o más predecible lo que puedas obtener en un traspaso que en una nueva apertura. Es así. Está claro, muchas gracias, Íñigo. En relación a lo que nos está explicando Íñigo, Estefanía, hay determinados conceptos, determinadas características en lo que se suelen fijar los compradores que les interesa más y que algunas de ellas las hemos nombrado, ¿no? Como pueden ser, apuntábamos ahora la seguridad, apuntábamos algún otro concepto. ¿Tú qué les aconsejarías a estos compradores que están pensando en tomar esa decisión? Bueno, a ver,
En primer lugar, si tuviera que englobar lo que principalmente vosotros como compradores os fijáis, diría que sería qué tipo de farmacia estoy comprando, ¿vale? Es decir, qué potencial puede tener la farmacia que voy a comprar, ¿vale? Nosotros os aconsejamos que os apoyéis sobre todo en análisis, ¿vale? En un análisis de las posibles amenazas, oportunidades, fortalezas que tiene la farmacia para poder mejorar cuando entréis en la farmacia. Y luego también, por otro lado, estudiar muy bien lo que es la competencia, ¿vale? ¿Qué tipo de competencia tiene la farmacia en la que estáis interesados y qué riesgo también puede haber de nuevas aperturas, que también es importante. Luego, por otro lado, destacaría también qué evolución tiene las ventas en el tiempo, ¿vale? Esto es bastante importante, ¿vale? Para consolidar, para saber un poco la consolidación de la farmacia, ¿vale? ¿Qué horas, qué días, qué meses son los que más está facturando? ¿Qué tipo de productos compra la gente? ¿Cuáles son los artículos más vendidos? ¿Qué productos son los más caros que está vendiendo la farmacia? ¿Vale? En este caso, para ver un esqueleto de lo que es en sí la estructura de la farmacia, es necesario que hagáis un análisis exhaustivo de lo que es el programa informático, ¿vale? Que da bastantes detalles de lo que es en sí la farmacia. Y luego, por último, también un poco por enlazar un poco con lo que ha comentado Íñigo, sí que lo fundamental también para vosotros es el tema de la seguridad, el que cuando os metéis en una inversión de este tipo, la farmacia que compráis, las ventas son lo que son, o sea, lo que os declaran, ¿vale? Para ello hay que analizar varios factores, ¿vale? Si hay posibles influencias que hagan aumentar esa facturación, ¿vale? Esos vicios ocultos que comentaba Íñigo, residencias, clientes especiales, botiquines. Si hay familiares que tengan farmacia dentro del mismo municipio, como hay muchos casos, que me imagino que ya conoceréis aquí en Navarra, de familias que tienen varias farmacias, documentación debidamente contrastada en distintos periodos, estudios específicos que corroboren que eso es así, es decir, que analicéis todo a la perfección, ¿vale? Y que solicitéis la documentación que sea necesaria, ¿vale? Para aseguraros para aseguraros que todo es así, ¿vale? En ese caso, para nosotros lo que hacemos es para transmitiros mayor seguridad cuando compráis, antes de poner una oficina de farmacia en marcha a la venta, estudiamos todo de manera bastante minuciosa, ¿vale? Con un equipo que tenemos detrás, ¿vale? Para transmitiros a vosotros la mayor tranquilidad a la hora de comprar, ¿vale? Entonces, bueno, esos serían un poco así los principales aspectos que destacaría. No, desde luego, comprar con seguridad es lo más importante. Al final estamos hablando de inversiones altas, probablemente de una de las decisiones más importantes de la vida de un farmacéutico, ¿no? A nivel profesional. Y bueno, desde luego para eso también pues nos gustaría que contaseis con nosotros por los análisis que hacemos. Cada vez sois y creemos que debéis ser más exigentes a la hora de demandar estudios y así nos lo facilitamos para que podáis tomar esa decisión con total seguridad. Muchas gracias, Estefanía. Además, le quería plantear una pregunta a Marta por concluir y bueno, pues luego si hay alguna otra consulta, pues la vamos poniendo en común. Además de como presidenta del colegio, pues bueno, tú, Marta, también hablábamos como titular de oficina de farmacia, pues 19 años, ¿no? Tú también empezaste en su día, ¿no? Quizás probablemente nos esté viendo pues gente joven o no tan joven, ¿no? Que está pensando en tomar la decisión de comenzar su aventura con su propia oficina de farmacia. No sé, ¿tú qué consejos les darías? Aparte un poco de lo que hemos comentado, no sé si les darías algún consejo en concreto o alguna recomendación como presidenta, pero también como titular. Bueno, yo más que consejos que es un poco arriesgado, pero sí que un poco de reflexión o de sí, las conclusiones que andaba sacando de la experiencia y de lo que escuchaba a Íñigo también.
Bueno, yo abrí una farmacia, pero yo la abrí en el año 2000, que era cuando tenías todos los sitios de Navarra para elegirlos. Bueno, no todos, pero muchísimos. 2/3 partes de lo que hay ahora. O sea, había 1/3 de farmacias. Entonces, bueno, en aquel momento yo no tuve esa decisión que tomar porque era aprovechar esa oportunidad, pero sí que creo que hay que ser cuidadoso, igual que decía Íñigo. Hablando de las BEC, a mí me parece importante que si hay gente joven escuchándonos, que sepan que de esas BEC un porcentaje muy alto, casi la mitad, están en Pamplona, comarca y sitios y ciudades grandes, Tudela, Tafalla. O sea, no están en el Pirineo, como puede parecer. Cuando oyes en España, hablando de lo que me preguntabas de Madrid, cuando oyes las farmacias BEC, pues son las de los pueblos de Soria, son las de los pueblos de Zamora, pero en Navarra no es así. En Navarra están pues en barrios de nueva construcción, en sitios donde ha parecido muy atractivo para la inversión y se han juntado más. Entonces, bueno, yo creo que sí que sería algo a tener en cuenta. Yo, en lo que me toca a mí en lo personal y como presidenta, que es un poco mezclado, a mí me preguntan muchos padres cómo en Navarra yo le puedo montar una farmacia a mi hija, ¿no? Bueno, digo hija porque mayoritariamente solemos ser hijas. Entonces, eso sí que me parece lo entiendo desde el que viene externo, pero sí que me parece que para el farmacéutico es importante que lo sepa. Te la puede montar y probablemente con ese mismo dinero te la puede comprar. O sea, ahí ya tienes que elegir, ¿no? Es como cuando te vas a ir a País Vasco a por una nueva apertura, que entonces sí que la diferencia va a ser importante. En Navarra yo creo que no es tanto y creo que es valorable, porque como bien decía Íñigo, yo hice una nueva apertura en un pueblo, que no compré un local en el centro de Pamplona, y la inversión no fue barata, ¿eh? O sea, la inversión al final, eso, entre licencias, retejados, haces bastante gasto y te lanzas al vacío. Hace 19 años el vacío era bastante más cómodo porque había mucho núcleo poblacional que atender, pero ahora sí que los sitios buenos la verdad es que van quedando pocos. Entonces, bueno, yo les diría que sí, que empezando desde luego con mucha ilusión, sabiendo que compran un establecimiento sanitario, que me parece importante también. O sea, no compras un negocio, es distinto, lo nuestro es distinto. Yo les digo, o sea, no vas a poder hacer lo que quieras, no vas a poder hacer los números que quieras ni vender lo que quieras, porque vas a poder hacer lo que te marque la ley y le tienes que dar todo el aporte sanitario precisamente para ese apoyo de los pacientes. Y sabiendo eso, pues que se valore, pero no tender a la apertura porque en Navarra están liberalizadas. En eso sí que estoy de acuerdo también, que hay que valorar y saber dónde te mueves. Cuando compras sabes lo que compras, cuando abres no sabes a qué te enfrentas. Y bueno, pues yo creo que consejos pocos más, porque todos en la vida tenemos que acabar decidiendo y equivocándonos o aceptando. Desde luego, hay que tener en cuenta, pues bueno, la experiencia, ¿no? Las reflexiones que podamos entre todos, ¿no? Sacar en eventos igual como este, pero al final cada uno, desde luego, pues tiene que lanzarse y aventurarse con su propio destino de tener su propia oficina de farmacia, que es la ilusión que mueve a muchos, probablemente, que nos estén también viendo. Bueno, la verdad es que se nos ha hecho muy corto. Llevamos aquí 50 minutos hablando y la verdad es que se nos ha echado el tiempo encima. Sí que tenemos alguna duda que yo creo que es más particular o que quizás la podríamos resolver en otro foro, y sí que os emplazo a que podáis plantearlas los que nos estáis viendo en directo a través de un enlace que os vamos a facilitar para que a posteriori pues, nos podamos poner en contacto con vosotros cuando pues, bueno, pues en unas 24 horas o 48 horas hablar con vosotros y poder responderos a estas consultas de forma más particular. Deciros que a los asistentes en directo, además, pues bueno, se os va a hacer llegar como obsequio el libro electrónico con la recopilación de las 100 preguntas más relevantes a la hora de comprar o vender farmacia. Y bueno, a los que nos estáis viendo por streaming, esperar al final que al comienzo del vídeo de cierre, pues bueno, aparecen los datos para ver cómo podéis solicitarlo y estaremos encantados de haceroslo llegar. En resumen y en conclusión, pues bueno, la verdad es que hemos visto de la mano de Estefanía, en primer lugar, pues bueno, de las principales dudas, ¿no? De un comprador navarro que radican en la financiación, en la viabilidad del proyecto, en el proceso de compra en sí, en la duda entre comprar o abrir, ¿no? También es un tema que hemos tratado.
Y bueno, también nos aconsejaba Estefanía que antes de decantarnos por tomar una decisión de compra, estudiemos con detalle pues, el entorno, la competencia, las ventas y que seamos exigentes, ¿no? También con los estudios que necesitamos para tomar esa decisión tan importante con la máxima seguridad. A la que también Marta, pues bueno, nos aconsejaba, ¿no? Desde ese punto de vista, Íñigo, pues bueno, las diferencias que había, ¿no? entre una apertura y una compra-venta, que bueno, pues parece que con el escenario actual parece más interesante e incluso más seguro, ¿no? El optar por una compra. En cuanto a la financiación, que era otro de los temas que nos habíais planteado, pues bueno, nos comentaba Koldo que las perspectivas son de estabilización de los tipos de interés, ¿no? Y que también resulta imprescindible pues, estructurar la financiación con profesionales para hacerla viable y atractiva también para las entidades financieras. También hemos tratado otro tema de la mano de Íñigo Aguirrezabal, que nos comentaba que, bueno, pues al final la elección de una distribuidora es un momento muy importante a la hora de entrar, ¿no? en la compra de una farmacia, porque es una relación de medio o largo plazo y que puede comprometer incluso a la viabilidad de la propia oficina de farmacia, ¿no? Nos ha explicado los pormenores de forma detallada y bueno, y Marta también nos ha explicado que, bueno, que es que en Navarra, ¿no? De alguna forma se mantiene el modelo con una legislación quizás un poco más laxa, pero bueno, defendiendo también esa farmacia navarra, pues en Madrid, ¿no? Que muchas veces la percepción es diferente, ¿no? a la realidad. Por nuestra parte, yo creo que poquito más. No quisiera concluir sin de verdad agradeceros a todos los farmacéuticos que nos estáis viendo y, por supuesto, a los presentes y a los que nos ven por streaming, pues la labor que venís haciendo con la sociedad. Hemos comentado antes con Marta, la verdad es que es un verdadero orgullo y tenéis que estar orgullosos de trabajar como farmacéuticos. Nosotros en este periodo de COVID, desde Pharmaconsulting, de alguna forma hemos querido, desde nuestra humilde posición, pues daros asesoramiento gratuito para tomar decisiones en estos momentos que había igual más dudas. Lo seguimos haciendo, contar con nosotros. Estamos con vosotros ahora mismo y lo seguimos estando. También hemos hecho una campaña, hablábamos antes de orgullosos, que hay muchos vídeos de compañeros vuestros que os animo a que los veáis porque son algunos realmente emocionantes. Yo, la verdad es que se me ponen los pelos de punta algunos que los conozco personalmente de cómo nos cuentan, ¿no? Cómo han vivido estos días sus pacientes, con esa labor que a veces no ha sido de todo reconocida, pero bueno, la verdad es que enhorabuena, muchas gracias y a seguir así. No tenemos mucho tiempo para más. La verdad es que ha sido un placer compartir con vosotros estas cuestiones. Muchas gracias, por supuesto, a Estefanía y Koldo, parte de nuestro equipo, pero muy en especial a Íñigo Aguirrezabal y Marta Galipienzo, de verdad, porque es muy gratificante ver cómo os preocupáis por las inquietudes también de vuestros cooperativistas, de vuestros colegiados. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un placer estar con vosotros esta tarde y disculpar esos pequeños problemitas técnicos que hemos tenido al principio. Nada, y poquito más. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta siempre. Un abrazo. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.